Excelente día con todos. Vamos a proceder a grabar un video sobre funciones atrozos o por partes, ¿no? O también se lo conoce de esa manera, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a resolver un primer ejercicio en donde podemos ver aquí claramente eh, que nos piden determinar, o nos dice aquí, sea f, la función cuya gráfica está dada en la figura adjunta, podemos ver ahí el gráfico, y me pide determinar el valor de la función cuando x igual a -2, x igual a 0, x igual a 2, x igual a 6. Entonces, para esta primera parte, vamos a proceder a resolver. Eh, ¿Cómo resolvemos esto de aquí? Para empezar, como tenemos ya el gráfico hecho, ¿no? Como una forma introductoria para poder visualizarlo un poco mejor, vemos que cuando x igual a -2, yo busco dónde está x igual a -2. Aquí está x igual a -2, ¿no? En esta parte. Y de aquí trazo eh, una vertical hasta donde corte o toque el gráfico. Y observo que aquí esta perpendicular o vertical va a llegar justo a este punto que tiene una altura igual a 2. Entonces, la función va a ser el conjunto de llegada, es decir, el eje y el conjunto de partida o los datos están en el eje X. Entonces, a partir del eje X, yo trazo una vertical hasta llegar a la función y de ahí trazo una horizontal hasta llegar, en este caso, al eje Y, que es el valor de la función. Por tanto, para esta primera parte, yo puedo ver, aquí puedo llamar el literal A, B, C y D. Entonces, para el literal A, entonces yo tengo que f evaluado en -2, la función evaluada en -2, va a ser igual automáticamente a 2. Entonces observo que aquí el gráfico, porque cuando x vale -2, el gráfico está en esta recta que está aquí, ¿no? Y esto en el eje Y es igual a 2. Es igual a 2. Ya está. Luego me piden evaluar para x igual a 0. Entonces quiere decir que f evaluada en 0, f, la función evaluada en 0, en este caso va a ser igual. Me ubico en x igual a 0, que es aquí en este punto, en el centro. Aquí está, x igual a 0. Busco la gráfica y como está hacia arriba, pues trazo una vertical hacia arriba y llega justo a este punto. Y observo que en este punto vale 1. Por tanto, la función evaluada en 0 es igual a 1. ¿Sí ven? Una vez es que cuando yo tengo el gráfico, es fácil ver cualquier valor que me estén pidiendo. Luego me pide f evaluada en 2 o cuando x vale 2, el valor de la función cuando x vale 2, es decir, f de 2 va a ser igual. Asimismo, me ubico en el gráfico en el punto 2, que es en esta parte, y trazo una vertical. En este caso observo que el gráfico está hacia abajo, por tanto trazo una vertical hacia abajo, y cuando vale 2, observamos que tenemos este punto, que en donde y o la altura es hacia abajo y es igual a -3. Es igual a -3. Ahí está. Y por último, cuando x vale 6, es decir, f evaluado en 6 va a ser igual. Así mismo, me ubico en el punto 6 y trazo una vertical. Como el gráfico está hacia arriba, trazo una vertical hacia arriba. Ahí está. Y en este caso, la altura, me doy cuenta y observo que es igual a 3, ¿no? ¿Listo? Igual aquí está el punto o el par ordenado de este punto, ¿no? 6,3. En este caso la altura es 3, por tanto la función tiene un valor de 3. Y ya está. De esa manera ya he resuelto la primera parte o literal A. En el literal B me pide el dominio de la función. Entonces, como ya tengo el gráfico, simplemente observo y yo tengo que verificar aquí que el dominio son todos los valores. Voy a borrar lo que he marcado. El dominio son todos los valores de x donde existe la función. Entonces, en este caso, yo puedo observar claramente que el dominio de la función, voy a poner esto con color
azul oscuro. Ya. Entonces, el dominio son todos los valores de x donde existe función. En este caso, la función está definida desde -2 en x hasta el 7 en x. Por tanto, y observo que en el punto -2 está incluido, porque aquí está lleno, está bolita llena. Por tanto, aquí yo puedo observar que mi función va a estar desde el -2 incluido, todo esto está incluido, ¿sí ve? No hay ninguna discontinuidad. En todo este tramo hay función hasta llegar a este punto, ¿no? Que sería el 7, ¿no? Entonces, hasta aquí. Y observo que todo este intervalo está incluido, o que hay función en todo el intervalo desde -2 hasta el 3. Por tanto, para el literal B, yo voy a tener que el dominio de f de x va a ser igual desde el -2 incluido. Déjenme borrar esa rayita. Ahora sí. Desde el -2 incluido hasta el 7 incluido. Ya está. Ese será el dominio. Para el literal C, para el literal C, yo voy a tomar otro color. Voy a trabajar con color morado. Entonces, para el literal C, voy a tener lo siguiente. Me pide el rango de la función. En cambio, acá yo tengo que observar para qué valores de Y existe la función. Para esto yo puedo trazar líneas horizontales. Que debe intersectar o debe tocar por lo menos algo de la función. Entonces, observo que para valores menores que -3 no existe ninguna función. La función llega mínimo hasta -3. Por tanto, aquí en -3, si yo trazo una línea horizontal, voy a llegar justo aquí a la gráfica. Por tanto, aquí está incluido el -3 hacia arriba y todo esto va a estar, eh, va a haber función en todo este intervalo de Y hasta este punto por este tramo, pero aquí continúa por ese tramo de acá hasta llegar al -2, ¿no? Pero observo que más allá, incluso más acá adelante, trazo una horizontal, llego acá a la función y esto va a llegar justo hasta aquí, hasta el 3, ¿no? Si yo trazo aquí una horizontal, llego justo aquí a la función, pero ya no hay más función a partir del 3 o del 3 hacia arriba, ¿no? Por tanto, aquí llega hasta el 3, hasta aquí. Entonces, todo este intervalo hay función. Por tanto, el rango, el rango de f de x va a ser igual a, o mejor dicho, desde -3. Siempre los intervalos se los escribe o se los representa siempre de menos a más, de menor a mayor valor, ¿no? En este caso, del valor inferior, que es -3 incluido, hasta el 3 incluido también. Y ahí tengo el dominio y el rango, así de sencillo, ¿no? Es que una vez que tengo el gráfico, puedo ya determinar fácilmente el dominio, el rango y todo lo demás. Me pide las intersecciones con los ejes. Entonces, en este caso, voy a trabajar con color negro. Ahora, intersección, literal D. Entonces, voy a hallar la intersección con eje X. Yo observo que en el eje X, mire cómo la gráfica choca en algunos puntos, choca aquí en este punto, miren aquí, en este punto. Para allá las intersecciones con el eje X, el valor de Y es cero, o sea, es decir, sobre el eje Y, sobre el eje X, ¿no? Sería aquí, en X menos 1, Y cero. Ahí habría un punto de intersección. Como son puntos, paréntesis, sería -1,0. En este punto estaría la primera intersección con el eje X, pero hay varias intersecciones, veo que hay tres intersecciones. Aquí está la siguiente intersección, observo que la gráfica corta el eje X también en este punto, en 1,0, aquí viene 1,0,
Y el último punto de intersección sería con el eje X, sería este de aquí, el 5,0. Y tendríamos aquí 5,0. Ahí está. Estos serían los puntos de intersección con el eje X. Y por último, la intersección con el eje Y. Vamos a ver. En cambio, con el eje Y, veo que la gráfica solo corta en un punto aquí, en este que está aquí, en x0 y y vale 1. Recuerden que la intersección con el eje Y ocurre cuando x vale 0. Cuando x vale 0, trazo una vertical y aquí está, choca en este punto. Sería 0,1. Sin incluir, perdón, sería paréntesis nada más porque es intervalo. Déjeme borrar aquí que parecía corchete. Listo. Entonces, en este caso, sería intervalo. Mejor dicho, sería un punto 0,1, ¿no? Entonces, la intersección con el eje X en tres puntos, el menos 1,0, 1,0 y 5,0. Y la intersección con el eje Y en el punto 0,1, 0 en X, 1 en Y. Ahí ocurre la intersección. Y ahí hemos determinado ya todo lo que me piden sobre este primer ejercicio, ¿no? Introductorio como para poder irnos familiarizando con las gráficas y el dominio, el rango de las funciones. Recordemos que esta función es una función a trozos o por partes, donde aquí hay varias funciones. La primera función es una línea recta, ¿no? La segunda es una parábola que va hasta el punto, hasta x igual a 2. La siguiente es una recta que va desde 2 a 4, una recta horizontal, es decir, y igual a menos 3. Luego tenemos esta recta que está acá, ¿no? Que va desde 4 en X hasta 6 en X. Y por último, de 6 a 7, ¿no? Aquí está una recta horizontal. Ahí está. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, en donde me dicen que sea f una función de variable real con regla de correspondencia, la que está ahí, me dan la regla de correspondencia de f de x, y me pide determinar el valor de la función cuando x igual a 0, menos 1, etcétera, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta primera parte. Entonces, en esta primera parte tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a trabajar esta primera parte con color rojo. ¿Ok? Vamos a llamarle a esto literal A, literal B, C, D y E. Listo. Entonces, para el literal A, voy a hacerlo por aquí. Literal A, me pide f evaluada en x igual a 0, por tanto quiero determinar f evaluada en 0. Ahora, para determinar f de 0, yo necesito saber en qué intervalos eh, le corresponde o qué intervalo le corresponde a cada función. Entonces, observo que aquí tenemos que x es menor que menos 1, el primer intervalo, la primera función. Voy a hacer una pequeña línea de tiempo acá en el eje X, y tenemos por aquí el valor de menos 1 en X. Tenemos el siguiente punto de frontera, es el punto 2. Por aquí estaría el 0, 1, 2. Aquí estaría el 2, aquí es el 0. Luego, ya, y eso es todo, ¿no? Entonces aquí tenemos tres, esto se divide en tres partes, ¿no? Uno, dos y tres tramos, ¿no? Entonces, en el primer tramo está la función 3x más 2. Acá la puedo ubicar. Voy a ubicarla con otro color. Aquí está. Aquí sería 3x más 2. En todo este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1. Luego, entre menos 1 y 2 estaría la función 1 menos x cuadrado. Aquí estaría 1 menos x cuadrado. Y por último, en el siguiente tramo, desde 2 incluido hasta más infinito, sería raíz de x. Todo esto acá es raíz de x. Ahí está. Entonces, aquí los intervalos sería, el primer intervalo es sin incluir el menos 1, por tanto aquí estaría paréntesis y todo esto sería para allá. El segundo intervalo es incluido el menos 1, corchete. Y luego
incluido, perdón, sin incluir el 2. Aquí sería paréntesis, entonces hasta el 2. Luego, incluido el 2 hasta más infinito. Todo esto para acá. Entonces, estos son los tramos donde existe función, ¿no? Ahí está la función. Entonces, observo claramente que para el punto, para f igual a 0, eso le corresponde a la segunda función, es decir, a 1 menos x cuadrado. Por tanto, f evaluada en 0, voy a tener que reemplazar en vez de x el 0, pero en esta función, que sería, vamos a trabajar ahora sí con color rojo, aquí sería igual 1 menos, en vez de x, reemplazo el 0 al cuadrado. Y esto es igual a 1 menos 0 al cuadrado, que es 0, es igual a 1. Y ahí estaría el primer valor. F evaluada en 0 es igual a 1. Luego tengo el siguiente valor, F evaluada en menos 1. Yo observo que el menos 1 no está incluido en la primera función, pero está incluido en la segunda función, porque aquí es incluido el menos 1 para la segunda función. Por tanto, sería similar al anterior. 1 menos, pero ahora sí, menos 1 elevado al cuadrado, y esto es igual a 1 menos, menos 1 al cuadrado es 1, y 1 menos 1 es igual a 0. Por tanto, cuando x vale menos 1, la función evaluada en x igual a menos 1 es igual a 0. Luego tenemos la función, o me piden hallar f de 2, f evaluada en 2, ahí se repitió el 0, ¿no? F evaluada en 2. F evaluada en 2, voy a observar que aquí en el punto 2 justamente está incluido la tercera función, que es raíz de x, porque está el tramo hacia la derecha incluido. Por tanto, aquí le corresponde a raíz de x. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x, que vale 2, y ese sería el valor, ¿no? Porque la raíz de 2 es un número irracional, ¿no? No es una raíz exacta. Luego tengo eh, x igual a 4, ¿no? X igual a 4. Entonces tengo f evaluada en 4, en el valor 4, ¿no? Déjenme borrar esta línea que se fue de más. Ya, f evaluada en el número 4. Ya está. Entonces observo en mi intervalo y veo que el 4 está justamente en la tercera función, sería raíz de 4, ¿no? Raíz de 4, que en este caso es igual a 2. Ahora, tomo el valor de 2 positivo, porque recuerda que toda raíz tiene dos valores, ¿no? Uno positivo y uno negativo, pero en este caso, como estoy hacia la derecha del 2, en este caso solo es el valor positivo, ¿no? Eh, para la raíz de 4. Ahí está. Y tengo que evaluar en x igual a menos 2, entonces f de menos 2. Ubico el menos 2, como aquí está el menos 1, el menos 2 estaría por acá. Y veo que está en la primera función, que sería igual a 3. En vez de x, ubico el menos 2 y luego más 2. Entonces, 3 por menos 2, esto es igual a menos 6, menos 6 más 2. Por tanto, menos 6 más 2, déjenme borrar esta rayita, menos 6 más 2 es igual a menos 4. Por tanto, el resultado sería menos 4. Ahí está. Y ya tengo o he contestado ya el literal A, ¿no? En el literal B me pide determinar el gráfico de la función. Ahora, para hallar el gráfico, yo observo que aquí tengo por partes, entonces voy a ubicar en el eje X los valores correspondientes a los límites, ¿no? En este caso, el menos 1 estaría por aquí, menos 1. Luego tengo el 2 positivo, entonces aquí estaría el 0, por aquí estaría el 1 y por aquí estaría el 2. Acá ubico un par de puntos más, ¿no? Por acá estaría el 3, por acá estaría el 4, el 5, etcétera. Y acá, más acá estaría el menos 2,
menos 3, etcétera. Entonces, observo que en el eje Y, aquí tengo el 0, y acá estaría el 1 positivo, el 2, el 3 y así. Y hacia abajo, acá estaría el menos 1, se me fue un poquito de más esta línea. Por acá estaría el menos 2, por acá estaría menos 3, por acá el menos 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora sí, para hacer el gráfico, voy a usar un color morado para que se pueda diferenciar un poco más. Entonces, me piden la primera gráfico corresponde a 3x más 2 y está para el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, ¿no? Porque x debe ser menor que menos 1. Por tanto, yo puedo hacer en esta parte una pequeña regla de correspondencia. Voy a hacerla por acá. Voy a ubicar aquí x y acá voy a tener f de x, que en este caso f de x es igual a 3x más 2. Color morado. Listo. Sería 3x más 2. Ahí está. Entonces voy a reemplazar. Simplemente voy a darle valores. Recuerda que como es una recta, porque está elevado, la variable está elevada a la 1, es una función lineal. Entonces yo la voy a reemplazar hasta dos valores. Entonces, como me pide para valores menores que menos uno, voy a ubicar el valor menos 3. Entonces, cuando x vale menos 3, reemplazo en la función, sería 3 por menos 3, que sería menos 9, ¿no? 3 por 3, 9, pero como es negativo el 3, más por menos, menos. Menos 9 más 2, menos 9 le sumo 2, sería menos 7. ¿Qué quiere decir? Que cuando vale menos 3 vale menos 7 por acá abajo, ¿no? Entonces, cuando vale menos 3 por ahí estaría. Primer punto. Cuando vale menos 1, entonces cuando x, voy a ubicar ahora x menos 1, reemplazo en la función, menos 1 por 3 es menos 3, más 2, menos 1. Cuando vale menos 1, también vale menos 1 en y. Aquí está. Pero me doy cuenta que ese extremo es sin incluir, déjeme borrar el extremo, es sin incluir. Por tanto, voy a tener ahí una bolita vacía. Es decir, no llega hasta ahí. Entonces, parte de acá, bolita llena, y viene para acá. Y más o menos así sería. Esta sería primera parte del gráfico, ¿no? Aquí incluido este extremo, acá sería menos 7. ¿Ya? Y acá en menos uno no estaría incluido, ¿no? Porque el gráfico dice que la función tiene regla de correspondencia para x menores que menos uno, no igual, menor que menos uno, sin incluir. Ahí está. Y la siguiente parte es una función cuadrática, sería uno menos x cuadrado. Para esto vamos acá a hacer una pequeña explicación en donde yo debo entender que la función y igual a menos x cuadrado es el negativo de la función x cuadrado, se abre hacia abajo. Recuerda que cuando el término cuadrático es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Entonces sería así más o menos. ¿Ya? Una parábola que se abre hacia abajo. Pero luego se le suma uno. Aquí está más uno, ¿no? Uno positivo. Por tanto, suma uno. Aquí, por aquí estuviera el uno. Entonces la parábola parte de aquí y de aquí se abre. Así. ¿Ok? Y ahí tengo la parábola. Entonces, eso es lo que voy a graficar acá. Pero esta función está dada desde menos uno incluido hasta el 2 sin incluir. ¿Cómo puedo ver esto? Observen aquí. Esta parte es importante tenerla claro. El 2 me dice que el 2 es mayor que x.
Como el 2 es mayor que x, quiere decir que la x está a la izquierda del 2. Es decir, aquí, el 2 hasta aquí. Como es menor, es sin incluir el 2 en esta parte. Y va, ¿hasta dónde? Hasta el -1 incluido. ¿Por qué? Porque la x es mayor o igual que -1. Quiere decir que la x parte del -1 incluido hacia arriba, ¿no? Entonces sería desde aquí incluido, ¿no? Bolita llena o puedo ponerle también un corchete, ¿no? Pero puedo poner aquí bolita llena. Entonces va a ser incluido desde aquí, ¿no? Por tanto, voy a ver los valores. Cuando x vale -1, déjenme borrar eso porque se puede confundir con el intervalo, ¿no? Con la función. Entonces, cuando x vale -1, asimismo hago una pequeña regla de correspondencia. X, acá tengo f de x, que en este caso va a ser igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces, cuando x vale -1, que es el valor de frontera izquierdo, -1 reemplazo en la función. -1 al cuadrado es 1. Entonces, 1 menos 1, 0. La función vale 0. Por tanto, cuando vale -1, justo vale 0. Coincidió aquí que ubiqué hace un rato, ¿no? Desde ahí va a partir la función cuadrática. Y luego, cuando x vale 0, voy a darle otro valor. Cuando vale 0, 0 al cuadrado 0, 1 menos 0, 1. Cuando vale 0, vale 1, es decir, justo aquí en esta parte. Y luego, cuando vale 1, 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0 otra vez. ¿Sí ven? 0. Ahí está. Luego, cuando vale 2, ya que esto va hasta el 2, pero aquí el 2 sin incluir, cuando x vale 2, reemplazo, 2 al cuadrado es 4, 1 menos 4 sería -3. Cuando vale 2, y vale -3. Más o menos, ¿no? Pero aquí sería sin incluir, ya que para la parábola, para la función cuadrática, el 2 no está incluido. Entonces aquí yo puedo ya graficar en esta parte así. A ver, se me fue un poquito. No, se me fue un poquito mal. Ahora sí, vamos a ver. Aquí, acá, así. Y viene hasta aquí sin incluir. Hasta ahí llega. Ya tengo mi segundo tramo o el segundo trozo de la función. Y por último, tengo la función raíz de x para valores mayores o iguales que 2. Entonces, acá les comentaba, ¿no? Que esta función estaría desde aquí, ¿no? Desde x menos 1 hasta x igual a 2, aquí, hasta el 2. Y acá sin incluir. Este sería el tramo, ¿no? Es el que está graficado acá. Ahora, para la función raíz cuadrada, pues debemos recordar básicamente que la función raíz cuadrada es la función que parte del cero y en esta parte hacia acá, ¿no? Recordando que hay dos ramales para la raíz cuadrada, uno hacia arriba y uno hacia abajo, pero en ese caso ya no sería función, sería una relación. Pero para que pueda ser función y poderla tratar como función, convenientemente lo que hacemos es que el rango de esta función lo limitamos a solo los valores positivos de y, ¿no? Por eso tenemos solo este ramal de acá, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Eh, como esta es la gráfica, pues yo ya tengo una idea, es directa, pero para valores mayores e iguales que 2, incluido el 2. Entonces, raíz cuadrada de 2 es un valor que estaría, eh, eh, en este caso, ser 1, 1 punto algo, ¿no? 1,4 más o menos, 1 punto por ahí. Entonces, recuerda que es un valor irracional, ¿no? Entonces aquí tenemos la parábola, ¿no? Entre 1,4 estaría más o menos por aquí.
cuando vale 2 vale raíz de 2 que sería aquí. Y aquí sería incluido, ahí estaría incluido. ¿Ya? Entonces, cuando vale de ahí un valor para poder ver cómo va moviéndose, puedo dar un valor que tenga, que sea un número que tenga raíz exacta, que sea como el 4 por ejemplo. Entonces, cuando vale 4 raíz cuadrada de 4 es más menos 2 pero vamos a usar, ya habíamos comentado, el valor positivo. Por tanto, tenemos aquí, cuando vale 4 ahí. Y como esto es mayor o igual que 2 o sea, desde aquí, esto sigue nada más y sigue para allá, hasta el más infinito. Entonces es una pequeña curva, ¿no? Sino que es una curva muy suave. Déjeme ver si la puedo hacer un poquito mejor, ¿no? Para que se pueda apreciar un poco mejor. Ya, voy a ver si la puedo hacer un poquito mejor para que la puedan apreciar mejor. Aquí sería una curva, más o menos, exacta, más o menos así. Y ahí sigue hasta el más infinito. Y ahí está mi gráfica. Una vez que yo ya tengo la gráfica, ahora sí ya puedo determinar lo que es el dominio, el rango, las intersecciones y todo. Entonces voy a ubicar aquí para este literal, el literal C, que es el dominio de la función, y para el rango también voy a usar un color verde. Voy a usar aquí el literal C, el que llamamos hace un rato era el B. Entonces el dominio de la función va a ser igual. A ver, el dominio ya lo puedo hallar simplemente observando y me doy cuenta que esta función dice aquí para valores menores que -1, entonces aquí se va hasta el menos infinito esta parte, ¿no? Esta sigue, entonces, por tanto, x también acá vendría desde menos infinito. Vamos a ver hasta dónde. Entonces, todo esto hay función. Si trazo líneas verticales, voy a topar función. Aquí, donde pareciera que hubiera una discontinuidad, observamos que acá abajo en la primera función no está incluido, pero en la segunda sí está incluido el punto. Por tanto, se incluye en el dominio. Todos estos puntos están incluidos. Aquí también, en esta parte, en 2 en la parte inferior no está incluido, pero en la parte superior sí está incluido. Por tanto, se incluye el punto. Y así se va hasta el más infinito. Por tanto, tenemos aquí hasta más infinito. Ah, perdón, los infinitos no se incluyen. Perdón, aquí me había equivocado en el intervalo. Permítame corregir esta parte. Aquí está, ya está. Entonces, aquí tengo sin incluir. ¿Ok? Y esto va a ser igual a los reales. ¿Ok? Y esto es equivalente a los reales. ¿Sí? El dominio. Y el rango de la función va a ser igual, en este caso, a observo la gráfica y miren que aquí en Y viene desde menos infinito, viene, porque aquí recuerden que la primera función es para valores menores que -1, o sea, hasta sigue, viene desde el menos infinito, entonces todo en Y, en qué parte del eje Y hay función, entonces yo puedo ver aquí claramente que tengo función todo el eje Y, ¿no? Todo el eje Y, todo esto va subiendo. A ver, aquí en esta parte, aquí pareciera que hubiera una discontinuidad en -1, pero en el lado derecho, aquí está incluido en esta segunda función, en la cuadrática. Por tanto, se incluye, todo esto va subiendo hasta aquí. Y aquí también se incluyen todos. Y como aquí esto sigue creciendo, recuerden que aquí se va hasta el más infinito la tercera función. Por tanto, también estaría desde menos infinito hasta el más infinito, ¿no? Sin incluir los infinitos, que es equivalente también a los reales. Tanto el dominio como el rango son todos los reales en este caso, ¿no? Para esta función, así como está definida. Y por último, me piden las intersecciones con los ejes coordenados, para lo cual voy a usar un color negro para el literal E. Las intersecciones.
Primero con el eje X, tengo la primera intersección con el eje X, sería, mire que aquí tengo dos intersecciones con el eje X. Aquí, en este punto, que sería X menos 1 y Y 0. Recuerde que para que haya intersección con el eje X, el valor de Y debe ser 0. Por tanto, aquí tengo el siguiente punto. Sería menos 1 en X, coma 0. Y esa sería la primera intersección. Y la segunda intersección sería acá, en X igual a 1 y Y igual a 0. No hay más intersecciones en X, por tanto, habría dos intersecciones. Y en X1, 0. Ahí están las dos intersecciones con el eje X. Y con el eje Y, ahora las intersecciones con el eje Y, esta acá era el eje X, ¿ok? Y con el eje Y observo que solo hay una intersección aquí en este punto. Este es un punto, ¿no? En el plano. Sería X0 y Y1, recordando que para que haya intersección con el eje Y, el valor de la coordenada en X debe ser 0. Entonces sería 0 en X y 1 en Y. Ya está. Y ahí he logrado responder todo lo que me piden con respecto a esta función. Entonces, esto es lo que yo debería determinar, ¿no? Y he determinado todo y es así de fácil, ¿no? Y así pueden trabajar con cualquier otra función, ya sea que me den funciones cúbicas, valor absoluto, eh, todas esas funciones que ya se han visto. Entonces, simplemente las va representando. Una vez que usted ya le da valores y logra hacer el gráfico, ya las puede ubicar sin ningún problema, ¿no? Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Espero que este video le sirva para que pueda reforzar los conocimientos que usted ya ha visto sobre el tema, ¿no? Y así esté mejor preparado para cualquier lección o cualquier prueba. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo video.